seguridad. En materia económica tuvimos un discurso el viernes, corre por mi cuenta, un discurso pobre, aburrido, sin ninguna norma concreta, con una ausencia de credibilidad total en el medio de una crisis política que tiene el gobierno, y salimos a recorrer, nos metemos ya en la cuestión económica, algunas góndolas de los supermercados este fin de semana, porque ahora el gobierno quiere que bajen los precios, retrotraerlos a un mes. Una cosa insólita. Mirá lo que pasaba, Pancho, con algunas góndolas y algunos faltantes de productos, ¿no? Cuarto día de la guerra, podemos titularlo así. ¿Arrancó? Arrancó tibiamente. Yo viste que decía una escaramuza. Escaramuza, Es claro. esto. Estas son algunas de las góndolas. Esto se viene viendo hace tiempo, pero se va a ir ahondando. Si te parece, repasemos lo que decía el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, respecto de este tema y de todos los controles de precios que hoy van a dar lugar a una reunión muy relevante a las 15. Ponelo a Culfas, dale. A ver. Algunas subas que no tienen una justificación en subas de costos o tienen más un componente especulativo, que vamos a ser muy duros en que eso tiene que frenarse en lo inmediato. ¿Qué quiere decir ser muy duros? Ser muy duro, lo dijo el presidente con claridad el viernes. Esto es utilizar la persuasión y también utilizar las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, que es la ley de abastecimiento, la ley de defensa de la competencia y otros mecanismos para cuidar a los consumidores en momentos difíciles. Bueno, la reunión ya empezó, va a haber una conferencia de prensa a las 3 de la tarde. Me decían los supermercados y los empresarios de la alimentación, viene de apriete. Acá, ojo, hay que tener cuidado porque están muy lejos lo que pretende un sector, el gobierno, y lo que está dispuesto a dar el otro, los empresarios. El gobierno, Culfas, pretende ampliar la base de precios cuidados, que son 1.300 y pico de productos, a las zonas de ya comercio de cercanía, no solo supermercados, y los empresarios antes de la declaración de la guerra venían pensando en pedir reducirlo. Porque acá, ¿qué es lo que termina lapidando este acuerdo o esta situación? Es la inflación. Cada vez estás más lejos de lo que pretende el gobierno porque en realidad no estás atacando el problema de fondo. El gobierno va a tirar sobre la mesa la ley de abastecimiento. Otra vez sopa. Así es. Otra vez. Que muchos sectores ya de la oposición están pidiendo derogar. O sea, es muy difícil acá. Si vos tenés una inflación de arriba del 50% ritmo anual, como la estás teniendo, y pretendés, como pretende Feletti, que está en la reunión en este momento, dar no solamente un 2% de aumento mensual para determinados productos, es muy difícil que tengas algún resultado más allá del garrote que tengas en la mano. Lo quiero sumar a la charla con Pancho, con Guadalupe, a Fernando Blanco Muiño, conocidísimo defensor de los consumidores y analista del tema. ¿Lo escuchás a Culfas que dice vamos a ser muy... Primero la persuasión y después... ¿Qué sensación tenés? Un ministro de ficción. O sea, nada de lo que plantea se puede hacer. O sea, no es aplicable la ley de abastecimiento porque el país no tiene a nivel ni del gobierno nacional, ni de los gobiernos provinciales, ni los municipales, la capacidad de recursos humanos de salir a controlar. Ficcionan que van a controlar los precios y quieren acordar con los supermercados. Luis, acordate siempre, los supermercados representan solo el 30% de la comercialización del consumo masivo en la Argentina. Vos arreglás con los supermercados, pero te queda el otro 70% en todo el país que no tiene se rige con la ley de oferta y la demanda. Todas las políticas que se están hablando que integrarían la guerra contra la inflación ya han sido probadas y fracasaron. Entonces, ¿por qué ahora va a tener un resultado distinto? Aparte empezamos, viste, con las épicas de las discusiones. Nos sacan la comida los argentinos de la mesa de todos los días. Los codiciosos. Los codiciosos. Digamos, ¿por qué no hay estas góndolas que vemos? Porque no hay precio de reposición. Porque el empresario dice, ¿qué sé yo cuánto me va a costar volver a fabricar Es lo que haya ahí? interesante lo que dice Culfas, se refiere a aumentos injustificados. Recordemos que estas mismas empresas, estas mismas cadenas de supermercados y fabricantes de alimentos están en todo el mundo. Pero resulta que en la Argentina son despiadados y en el resto del mundo... Claro, hay algo en el agua, se les da ¿no? por no aumentar. Pero además, Pancho, si me permitís, el gran problema es la inflación. Porque este mismo signo político, con Néstor Kirchner de presidente, sin inflación, no tenía ni precios cuidados, ni hablábamos de la ley de abastecimiento, nada por el estilo. Acá el gran problema es la inflación.
que hay que abordarla con reformas que este gobierno no quiere llevar adelante. Claro. Entonces, es como si tuviéramos nuestra casa llena de goteras y en vez de solucionar el tema de la gotera ponemos baldes. Ahora digo, pensá en esto, ¿no?, que estamos planteando, que es un gobierno sin credibilidad política. Si se hubiese lanzado una serie de medidas, yo digo, ¿con qué andamiaje político la sostenés a toda esta cuestión? ¿Te imaginas una inflación más alta que el año pasado? Seguro. ¿Pero de qué tono? Bueno, las proyecciones llevan al 60%. Esperemos que no. Yo creo que es un momento para ser muy prudente respecto a los números. Pero realmente en estas 2 primeras semanas de marzo, que ya están medidas, la inflación sumó un 4%. En las 2 primeras semanas de marzo. 1.1 primera semana, 2.9 segunda semana. O sea, el 4,7 que vimos parece que se queda corto. Sí. Tuviste combustibles y después tenés aumentos de prepagas, tenés aumentos de cuotas de colegio. Lo que está pasando en la alimentación, a los puntos de venta llegan los precios con modificaciones de hasta un 15%. Luis, te voy a decir algo, porque yo lo tengo al lado, Fernando. Mientras Pancho contaba todo lo que se viene, yo lo escuchaba diciendo, no. Y también acá hay un tema, ¿no?, de esas góndolas vacías, que nos repercute a nosotros, ¿no? También muchos empresarios se aprovechan y dicen, voy a guardar un poquitito y espero. Sí, bueno, por supuesto que pícaros hay siempre. El tema es que en la macroeconomía tan desordenada da más lugar a los pícaros de siempre. Y esos pícaros son los que se aprovechan en este momento. Los pícaros están en todo el mundo. El tema es que Sí, claro. cuál es el sustento de la medida técnica. Yo no sé si lo escucharon a Alberto Fernández. Perdón, Sí. eso. Alberto Fernández en su discurso, que dejó muchísimo que desear, habla de los especuladores y los codiciosos, pero no habla del gobierno y su responsabilidad con el aumento de la emisión monetaria, que es la causa principal del Emisión yo me monetaria preguntaba- para gasto ocioso, por ejemplo. Al contrario, se enorgullece de que firmó con el Fondo Monetario un acuerdo en donde no tiene que bajar el gasto. O sea que la emisión monetaria va a seguir aumentando, con lo cual la inflación va Pero a vos seguir. porque estás pasada de moda, porque dijo Kicillof, uno de los numen económicos, que la emisión monetaria no es inflacionaria. sí, claro. Salvo Quieren en intentar Argentina, en algo el resto del planeta. sí. Habría que emitir 2 millones de pesos para cada uno y... Un beso Claro. para Virginia Gallardo. ¿Se acuerdan que Claro. Virginia Gallardo, en polémica en el bar, lo puso en aprieto? realmente, esta Exacto. cuestión. Ahora, yo pensé que cuando lo escuché, cuando lo terminé de escuchar al presidente el viernes a la noche, dije, ¿para qué habló? Pero no te dio esta impresión. Bueno, ¿les puedo contar un detrás de escena? Re. El viernes él se vio obligado a hacer ese discurso porque él, el martes fue cuando él habló, que dijo, el viernes empieza la guerra contra la inflación. Exactamente. Se fue de boca, fue algo que se le escapó. No había un paquete armado, por eso él en su discurso hace como un zaraza y dice, el sábado el ministro de Agroindustria va a ampliar y el lunes va a ampliar el ministro Culfas. Salieron corriendo los ministros. De hecho, Culfas se enteró estando en Dubái, en la Expo Dubái, acompañando a Cafiero, porque la realidad es que lo único que había era este aumento de 2 puntos de las retenciones y la iniciativa de crear un fondo fiduciario. Pero no había más que eso. Luis, si vos les preguntás a los ministros protagonistas que tienen que anunciar este plan, te dicen, off the record, no hay plan. Ahora, Fernando, vos que has pasado unas cuantas administraciones, viste que la Argentina tiende a la reivindicación del menos peor, para decirlo así. Yo ayer escuché a alguien que dijo, bueno, al final Moreno no era tan severo como es esto. ¿Compartís esa idea? No, esto es lo mismo con otros modales, pero lo de Moreno también fue pésimo. Y esta gestión de Feletti lo mismo. De hecho, fíjate que sale Culfas ahora a sostener lo que venga porque Feletti está desgastado. Bueno, dicen que va a hablar el miércoles por el tema de los supermercados de cercanía, Feletti, supuestamente. Sí, a lo mejor habla, pero no puede más que hablar. Yo he tenido el compromiso de estar en la gestión pública. La Secretaría de Comercio no tiene inspectores. Entonces, todo esto que dice control de precios, estamos controlando, es mentira, existe. es mentira. Y los gobiernos provinciales y municipales no quieren quedar a todas estas políticas. Claro. ¿Por qué? Porque el supermercadista, la comercialización de cercanía, son los vecinos. Y te dicen, textual, ¿cómo voy a ir a cerrarlo o a apretarlo si se bancó la pandemia y estuvo al lado nuestro abriendo todos los días? Entonces, Estoy viendo algunos mensajes, Fernando, con el hashtag Buen Día Nación. Si nos querés escribir en cualquiera de las redes, en Twitter, en Instagram, Buen Día Nación, nos escribís. Que falta aceite. Volvemos, ¿sabés qué es el eterno retorno, la Argentina? Que falta aceite.
¿Tiene explicación por qué? Tiene que ver esto, la falta de precio de reposición. ¿Qué es lo que sucede? Viste que los temas son falta aceite, después hablamos del tomate, después de la lechuga, en algún momento del año el morrón. Es el mismo, el eterno retorno. Es increíble. Bueno, falta aceite por todo esto mismo, porque te imaginas que como commodity es una industria que está mirando mucho hacia afuera y por eso la demanda interna no está satisfecha. Pero eso tampoco se soluciona con un fideicomiso a las verduras, como era una de las políticas que estaban previendo implementar. Y el Instituto de la Alimentación, esa cosa que querían inventar. La Empresa Nacional de Alimentos. Eso, la Empresa Nacional de Alimentos. Sí, recordemos que la economía o ajusta por precio o ajusta por volumen. Cuanto más sea la distancia, cuanto más sea la inflación y más la restricción que vos querés aplicar arbitrariamente, te va a faltar producto. Traducinos a Caraba y a mí, que somos ignorantes. ¿Qué significa ajustar por inflación o ajustar Vamos por a volumen? suponer que yo mañana decido, digo, bueno, los argentinos necesitan todos tener un auto, Sí. autos a 100.000 pesos, plan autos a 100.000 pesos. ¿Qué va a pasar? Te voto. Me vas a votar, perfecto. Todo el mundo va a querer tener un auto y nadie va a querer fabricarlo. Ergo, vas a tener escasez de autos. Es elemental lo que estoy Tan explicando, elemental como eso. pero evidentemente no está claro para algunos funcionarios. Y hoy estamos ajustando por inflación y por No, y ahora volumen. están ajustando por volumen, están tratando de que, al revés, están tratando de ajustar por precio y como la economía o te ajusta por un lado o te ajusta por el otro, lo que va a pasar es que van a faltar productos, que es lo que estamos viendo, esta foto que estamos viendo. Ahora, por ejemplo, el gobierno se quiere meter con el tema de las frutas, las verduras, viste que Feletti venía diciendo, estamos perdiendo la batalla contra los alimentos frescos, ¿no? Venimos perdiendo por Bueno, bastante. esto es una guerra. No, Ese es un aparte mercado. muy atinado en este momento hablar de guerra, eso, con una Bueno, sensibilidad. ese es un mercado recontratomizado. ¿Qué vas a ir verdulería por verdulería de barrio para decir? Súper informal. ¿Compartís además. esto, Fernando? Sí, es inviable. Por eso digo que son ficciones. Son títulos que se tiran, pero que después no podés completar un fideicomiso. ¿Y quién integra el fideicomiso? La informalidad que hay en materia de producción de alimentos frescos. Realmente es muy difícil. Yo le diría al gobierno, para que después no digan que el neoliberalismo es el que tiene otras recetas, que mire a Venezuela. Venezuela pasó de una inflación del 130.000% en el año 2018 a 686% en el 2021. Es mucho 680, pero mirá de dónde partieron. E hicieron y tomaron medidas, Maduro, no te estoy hablando de Biden ni de Angela Merkel, Maduro tomó medidas para controlar la inflación y están en un proceso de descenso. Mira, hablen con Maduro a ver si... ¿Pero medidas de qué tipo? ¿Medidas fiscales? ¿Medidas cortaron la emisión monetaria, ajustaron su presupuesto y el gasto como corresponde y están ordenando la macroeconomía. Nuestro país tiene muy desordenada la macroeconomía. Mientras eso no se aborde, esas reformas que en el Congreso el 1 de marzo aplaudieron que no se van a hacer, son las que te llevan a ordenar el país. Mientras vos no lo tengas ordenado, todas estas políticas, precios cuidados, precios máximos, precio para arriba, precio para abajo, fideicomiso un tiempo, fideicomiso otro tiempo, no sirven para nada. Reitero, son parches, son baldecitos abajo de la gotera. Total. Un placer verte. Si alguien quiere recurrir a ustedes, ¿cómo los encuentra en redes, Fernando? F Blanco M es mi Twitter. F Blanco M, lo ponen. Un placer verte como siempre. Gracias, Luis, gracias a todos.